El caleidoscopio de la necesidad, las 15 vidas de David Bowie, exégesis del tema central, sincronicidad estelar y el círculo infinito de David Bowie. Este episodio explora la ontología de David Bowie, a través de un diálogo atemporal entre el artista y su yo hibridado, Ziggy Prophet, un jano contemporáneo que fusiona la energía andrógina de 1972 con la sabiduría terminal de 2016. La narrativa se sustenta en la superación del azar mediante el uso de la técnica de recortes y la cibernética de segundo orden, revelando que cada alter ego fue una necesidad sistémica y no un evento fortuito. Desde la alienación espacial del personaje Major Tom hasta el misticismo del profeta ciego, el relato sintetiza la cosmovisión de David Bowie, quien actuó como un alquimista de la identidad al integrar conceptos de necesidad universal, asimilándolo a los explorados por el filósofo Leucipo de Mileto, la visión caleidoscópica de la creatividad humana, próxima, como ejemplo, a la de Mark Twain, el método disruptivo de Burroughs y la sincronicidad de Carl Gustav Jung. Es una exploración de cómo la identidad, entendida como una ficción deliberada, permite al ser humano afrontar la finitud transformándola en una última y trascendente actuación artística que desafía la linealidad del tiempo. A través de esta entrevista, se revela que el azar no es azaroso, sino un orden subyacente que el artista decodifica mediante la voluntad de creación, convirtiendo su propia muerte en la performance definitiva hacia la eternidad cósmica. Introducción. El encuentro de Jano, el origen y el fin. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Bajo las luces azuladas del plató de radio TV Neogénesis, el aire vibra con una frecuencia inusitada, una resonancia que atraviesa las décadas para manifestar la presencia de dos figuras que desafían las leyes de la física y el tiempo. A un lado del escenario futurista, la imagen holográfica de David Bowie se materializa con una nitidez asombrosa, vistiendo un traje que parece tejido con hilos de memoria y vanguardia. Su mirada, cargada de una curiosidad infinita, se posa sobre la entidad que aguarda frente a él, Ziggy Prophet. Este híbrido fascinante presenta el cabello encendido y la esfera astral dorada de Ziggy Stardust, pero sus ojos están cubiertos por la venda con botones negros del profeta ciego, creando una imagen de Jano contemporáneo que une el nacimiento del mito con su trascendencia final. La elección de Jano para titular este encuentro no es casual ni puramente estética. Invocamos a una de las deidades más importantes y antiguas de la mitología romana, el dios bifronte que preside los comienzos y los finales, las transiciones y los portales del conocimiento. Al presentar a Ziggy Prophet como una manifestación de Jano, el relato adquiere una dimensión sagrada. Es el guardián de los umbrales que mira simultáneamente hacia el pasado del joven alienígena y hacia el futuro del vidente terminal. Jano representa el protector de los nuevos ciclos, la deidad que permite que las puertas se abran para que la identidad fluya entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser, asegurando que ninguna transición sea fortuita. La entrevista comienza cuando Ziggy Prophet toma la palabra con una voz que parece contener el eco de 1000 estadios y el susurro de una despedida mística. Presenta a David Bowie no como una simple estrella de rock, sino como el ingeniero de la identidad, el arquitecto que comprendió que el yo es una ficción maleable, un constructo necesario para navegar las turbulentas aguas de la realidad, sin naufragar en la autocomplacencia. Ziggy Prophet destaca que Bowie habitó siempre la incomodidad, siguiendo aquel imperativo de no tocar jamás el fondo con los pies, para asegurar que el flujo creativo se mantuviera puro, libre de las ataduras de lo convencional. David Bowie, por su parte, presenta a Ziggy Prophet como el símbolo máximo del cierre del círculo vital. Describe a este híbrido como la santificación de su pasado, donde el cráneo del alienígena que una vez fuimos es recuperado por las manos sabias de un vidente que ya no necesita la luz del mundo físico para percibir la eternidad. Para Bowie, Ziggy Prophet es la prueba de que el tiempo no es una progresión lineal, sino una esfera perfecta donde cada etapa coexiste. David abre formalmente el relato invocando el axioma de Leucipo de Mileto, recordándonos que nada sucede por azar, sino por razón y necesidad. Este encuentro es por tanto una sincronía obligada, un giro necesario en el caleidoscopio mental, que nos permitirá desglosar cómo la identidad se convierte en una herramienta de conocimiento, y cómo el arte en su máxima expresión es capaz de conquistar incluso la frontera de la muerte. Sección primera. El giro del caleidoscopio, del espacio a la distopía. David Bowie observó con una mezcla de fascinación y rigor analítico cómo una proyección holográfica de la Tierra, capturada desde la perspectiva de un satélite solitario,
comenzaba a girar lentamente entre ambos personajes. «Dime, Ziggy Prophet», preguntó el entrevistador con un tono incisivo que cortaba el silencio del plató, ¿cómo fue que aquel joven y ambicioso David Jones utilizó las tijeras para hackear su propia realidad y dar paso a la primera gran fragmentación del yo? El híbrido inclinó la cabeza con parsimonia, haciendo que los botones negros de sus vendas reflejaran la luz cenital del estudio de televisión. Todo comenzó con el Mayor Tom, respondió con una voz profunda que evocaba la soledad absoluta de las estrellas y el frío del vacío cósmico. El Mayor Tom fue nuestra primera herramienta ontológica para explorar la nada existencial que tanto nos perturbaba. Al cortar manuales técnicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, y mezclarlos con poemas de amor romántico, creamos un lenguaje nuevo que rompía el virus del control gramatical y social. Buscábamos la alienación no como un castigo o un exilio, sino como un espacio de libertad radical. Era la aplicación práctica y casi chamánica de la técnica de recortes de William Burroughs para encontrar mensajes latentes, esas verdades ocultas que nuestro yo consciente aún no lograba procesar. Bowie asintió con lentitud, recordando vívidamente el peso de las botas de plataforma de Ziggy Stardust y el aroma del maquillaje teatral. Y de ese vacío fértil nació el Mesías del rock, comentó David con una media sonrisa melancólica. Ziggy Prophet extendió sus manos translúcidas y una estela de polvo estelar dibujó la silueta del alienígena andrógino en el aire del estudio. Ziggy fue la encarnación estética del superhombre de Nietzsche, explicó el entrevistado con autoridad. Fue un intento audaz de convertirnos en nuestro propio Dios, desafiando la biología y las normas sociales asfixiantes a través de la pura voluntad de creación. Pero como bien sabemos por experiencia propia, el éxito rotundo no enseña absolutamente nada, y solo el fracaso es un maestro digno de crédito. Por eso tuvo que nacer Aladdin Sane, ese reflejo roto y esquizoide que simbolizaba la locura eléctrica de América. La grieta en su rostro no era un adorno, sino la entrada necesaria de la luz del aprendizaje tras el colapso mental de un personaje que había sido devorado sin piedad por su propio mito publicitario. David Bowie se cruzó de brazos, analizando la evolución lógica de aquel proceso de autodestrucción creativa. Y tras la rotura inevitable de la psique, llegamos finalmente a las ruinas del sistema, dijo el entrevistador con gravedad. Ziggy Prophet hizo aparecer la imagen inquietante de un perro con torso humano en las pantallas del plató. Efectivamente, David, respondió el híbrido con solemnidad. Halloween Jack fue el habitante necesario de la distopía de Diamond Dogs. En un mundo postapocalíptico donde el control social se volvía absoluto y asfixiante, usamos el parche en el ojo y el cuero negro como una armadura existencialista de supervivencia. Cada uno de estos giros en el caleidoscopio mental, tal como sugería Mark Twain, no creaba ideas nuevas de la nada, sino que combinaba las viejas de forma curiosa y perturbadora para generar visiones vanguardistas. Estábamos operando bajo la ley de la necesidad de Leucipo, moviendo los cristales internos para que la imagen resultante nos permitiera seguir respirando en un entorno que intentaba asfixiar nuestra identidad. Fue un periodo de explosión creativa donde la sincronicidad de Carl Gustav Jung nos entregó las máscaras exactas para cada crisis, demostrando que el azar no es azaroso cuando el observador decide tomar las riendas de su propia metamorfosis. Sección segunda. La geometría del hielo, el duque y el silencio de Berlín. El ambiente del plató de Radio TV Neogénesis se tornó repentinamente gélido, y las luces azules viraron hacia un blanco monocromático que recordaba la iluminación de un laboratorio clínico o una morgue de vanguardia. David Bowie ajustó su postura en la silla holográfica, adoptando una expresión mucho más severa, analítica y distante. «Hemos llegado a un punto crítico en nuestra arquitectura de identidades», declaró el entrevistador con voz firme. Hablemos de aquel momento preciso en que el caleidoscopio mental se detuvo en una forma aristocrática, carente de calor humano y profundamente inquietante. Ziggy Prophet describe para nuestro público ese encuentro traumático con la sombra de Carl Gustav Jung que dio vida al Duque Blanco. El híbrido suspiró, y el aire alrededor de su figura pareció cristalizarse en pequeñas partículas de hielo digital. El personaje conocido como el delgado Duque Blanco fue nuestra etapa más peligrosa y oscura, David, respondió con un tono sombrío que resonó en las paredes del estudio. Fue el encuentro cara a cara con la sombra proyectada, esa parte de la psique que preferimos no mirar. Era un personaje de orden absoluto pero totalmente desprovisto de alma. Un crooner robótico alimentado por el ocultismo, la cábala y un desapego emocional absoluto. Representaba el riesgo mortal de perder la empatía en la búsqueda obsesiva de la perfección estética y el conocimiento prohibido. Estábamos tan cerca del borde del precipicio que casi nos convertimos en el mismo abismo que pretendíamos observar.
Bowie miró sus propias manos holográficas con detenimiento, recordando la fragilidad física y mental que marcó aquel año de 1976. Fue entonces cuando el sistema operativo de nuestra realidad colapsó por completo, y comprendimos que la única opción era huir para no desaparecer, añadió David con un susurro cargado de peso histórico. Ziggy Prophet asintió vigorosamente, haciendo que los botones de sus ojos destellaran bajo la luz fría. La huida a Berlín fue mucho más que un cambio de geografía, fue un acto de cibernética existencial de segundo orden, explicó el entrevistado. Tuvimos que realizar una purga radical del lenguaje, del consumo y de la fama para regresar a la consola básica del ser, algo muy similar a lo que ocurre cuando se reinicia un sistema operativo en modo seguro. Allí, bajo la sombra imponente y gris del muro, nació la identidad Berlín, fuertemente influenciada por el taoísmo de la inacción y el minimalismo. No buscábamos ser estrellas de rock ni ídolos de masas, buscábamos ser nadie, una página en blanco, para poder volver a ser alguien auténtico. Fue el momento trascendental en que aceptamos que el pasado no existe como algo inamovible y que solo el presente, capturado en el sonido sintético y austero de un teclado, posee una verdad real. El corte o técnica del recorte ya no se aplicaba solo al papel, sino que se ejecutaba sobre nuestra propia vida pública y privada. El entrevistador sonrió con una mezcla de nostalgia y alivio al mencionar el regreso cromático del payaso. Y entonces, tras el silencio de los sintetizadores, apareció el Pierrot, dijo Bowie con suavidad. Ziggy Prophet hizo sonar los primeros acordes de la canción titulada Cenizas a las cenizas en el paisaje sonoro envolvente del estudio. El payaso blanco fue el gran ajuste de cuentas con nuestra propia mitología. David, respondió el híbrido con emoción contenida. Fue el instante sagrado en que miramos al Mayor Tom directamente a los ojos, y admitimos ante el mundo que era un drogadicto perdido en el espacio de sus propias carencias. Fue la aceptación pública de la culpa y la transformación definitiva de la nostalgia paralizante en un surrealismo sanador y vanguardista. De ahí pasamos con naturalidad al dandy futurista de los nuevos románticos, utilizando la moda y la estética Blitz como una performance de combate para subvertir las normas sociales desde la elegancia. Demostramos fehacientemente que la identidad es una construcción necesaria, una serie de capas protectoras que nos resguardan del vacío existencial mientras lo exploramos. Aprendimos que el azar no es azaroso, sino que nuestra estancia espartana en Berlín fue la razón y la necesidad absoluta para que pudiéramos sobrevivir con integridad a la década comercial que estaba por venir. Sección tercera. El traductor cultural. Éxito masivo y crímenes del arte. David Bowie caminó lentamente alrededor de la figura de Ziggy Prophet, mientras las pantallas envolventes del estudio mostraban imágenes vibrantes de estadios repletos y luces de neón que cegaban la visión. Ha llegado el momento de hablar con honestidad sobre la máscara de la normalidad, dijo el entrevistador con un matiz de ironía en su voz barítona. ¿Cómo explicas tú, Ziggy Prophet, esa etapa desconcertante donde decidimos conscientemente convertirnos en la estrella más grande del planeta? El híbrido sonrió con una serenidad casi sobrenatural, y su esfera dorada brilló con una luz cálida que inundó el escenario. Esa fue la etapa fundamental del Bowie Pop global, respondió el vidente con seguridad. En realidad, fue un experimento de camuflaje social de alta precisión. Decidimos infiltrarnos en el sistema de consumo masivo desde dentro, utilizando el éxito comercial sin precedentes de 1983, como un virus estético que infectaba a las masas con conceptos de vanguardia disfrazados de melodías accesibles. Fue sin duda el riesgo de la complacencia absoluta, pero también una demostración de que el artista puede habitar la normalidad y el lujo sin perder por ello su esencia disruptiva. Sin embargo, pronto sentimos que nuestros pies tocaban el fondo del estanque de la celebridad vacía y supimos, por puro instinto de supervivencia, que debíamos movernos hacia nuevas aguas de incomodidad creativa. Bowie asintió con un gesto de aprobación, reconociendo plenamente la necesidad imperativa de aquel cambio hacia la madurez artística. Por eso precisamente buscamos refugio en las armonías complejas del jazz y la profundidad emocional del soul en nuestra etapa adulta, comentó David mientras se ajustaba el puño de su chaqueta holográfica. Ziggy Prophet continuó con la explicación técnica de aquel tránsito vital. Buscábamos en ese momento una espiritualidad más humana, directa y menos teatral, David. Pero la verdadera revolución conceptual volvió a nuestras manos cuando recuperamos las tijeras afiladas de William Burroughs. Entramos en la turbulenta década de los 90 con Nathan Adler, un personaje detectivesco que convirtió el proceso artístico en la escena de un crimen industrial. Usamos de nuevo la técnica de recortes para investigar los restos de la identidad, en un mundo que percibíamos fragmentado, saturado y podrido por el exceso de información. Fue una auténtica autopsia del lenguaje en la que cada canción se presentaba como un pedazo ensangrentado de un rompecabezas oscuro.
No pretendíamos crear nada estrictamente nuevo, sino que, tal como sugería la sabiduría de Mark Twain, girábamos con fuerza nuestro caleidoscopio mental para ver la belleza inesperada en la corrupción de los cristales rotos de la cultura. El entrevistador se detuvo en seco frente a una proyección gigante de la figura de Ramona A. Stone, cuyas facciones parecían mutar en tiempo real. ¿Y ella?, preguntó Bowie con una curiosidad que parecía genuina, ¿qué representaba exactamente en este sistema de identidades cruzadas? Siggy Prophet respondió con una voz distorsionada y procesada por sutiles efectos digitales que le daban un aire inhumano. Ramona era la voz manipulada, la identidad definitivamente fragmentada por el avance imparable de la tecnología. Ella representaba la corrupción deliberada del arte y la pérdida angustiosa del yo individual dentro de la red global de información. En esta sección crucial de nuestra vida, actuamos como traductores culturales de alto nivel, tomando retazos de la alta cultura académica y de la basura callejera más cruda para reensamblarlos en una nueva narrativa. Aplicamos con rigor la cibernética de segundo orden de Heinz von Foerster, para entender que, como observadores activos del sistema, estábamos alterando inevitablemente la propia estructura de la música popular. Cada personaje de esta era fue una respuesta sistemática y necesaria a la saturación de la información, demostrando al mundo que incluso en el caos más absoluto existe siempre un orden subyacente que el artista, como un decodificador de realidades, debe saber leer y manifestar con valentía. Sección cuarta. La transfiguración final. El profeta y la estrella negra. El plató de Radio TV Neogénesis se sumergió en una oscuridad casi total. Una penumbra densa y aterciopelada rota, solo por el brillo de una estrella negra que palpitaba rítmicamente en el centro del escenario, como un corazón de ébano latiendo en el vacío. David Bowie bajó el tono de su voz, dotándola de un peso místico y una gravedad que parecía curvar el espacio alrededor de su holograma. «Estamos llegando al final del recorrido, Siggy Prophet», susurró el entrevistador con solemnidad. Hablemos de ese instante preciso en el que los cristales de nuestro caleidoscopio mental se volvieron negros, y dejamos definitivamente de mirar hacia afuera para observar el abismo interior. ¿Cómo se siente ser el profeta ciego, el último eslabón de nuestra cadena de identidades? El híbrido se llevó las manos a la venda adornada con botones, y su voz se convirtió en una vibración profunda, cargada de una emoción que trascendía lo puramente humano. «Se siente como el cumplimiento exacto de la profecía de Leucipo de Mileto», respondió con calma. «El profeta ciego es la última metamorfosis necesaria del sistema. Ya no necesitamos la visión física ni el estímulo de la luz exterior, porque hemos alcanzado la visión interna de quien conoce, con absoluta certeza, su propio destino y su finitud. Antes de llegar a este umbral, pasamos por la piel del cibernético de 1997, corriendo a la velocidad del Internet y la electrónica frenética, y luego transitamos por la introspección minimalista de las etapas de madurez, donde nuestra voz de barítono finalmente aceptó la mortalidad como una compañera de viaje inevitable». Bowie observó la estrella negra con una reverencia que parecía conectar todos los puntos de su carrera en un solo haz de luz oscura, y entonces llegó el momento de componer la obra final. «Black Star», murmuró el entrevistador con un brillo de orgullo en su mirada dispar. Siggy Prophet asintió solemnemente, proyectando una sombra alargada sobre el suelo digital. «Black Star fue nuestro mensaje chamánico definitivo hacia la posteridad, David. En ese proyecto, utilizamos el arte no para entretener, sino para trascender nuestra propia desaparición física de este plano. Fue la aplicación final y más perfecta de la sincronicidad junguiana, donde cada detalle técnico del disco, cada imagen de los vídeos y cada palabra escrita, predijo y santificó nuestra partida mucho antes de que ocurriera. El profeta ciego es el observador cibernético que cierra el círculo de la existencia, aquel que tiene la capacidad de influir en la estructura del sistema hasta su último aliento. Ya no había lugar para el azar ni para la improvisación fortuita, solo quedaba la razón y la necesidad de convertir la propia muerte en la última, la más valiente y la más poderosa pieza de arte de nuestra vasta colección personal. Esos botones cosidos sobre los ojos no representan una ceguera real, sino un sello de sabiduría que indica que hemos visto todo lo que había que ver y que ahora miramos hacia lo que no tiene forma». El híbrido extendió sus manos translúcidas hacia Bowie, y por un momento sus proyecciones holográficas parecieron entrelazarse en una danza de luz y sombra. Al final, David, este personaje representa la unión mística de toda nuestra búsqueda espiritual constante. Es el nexo que conecta el budismo tibetano de los años 60 con el existencialismo terminal y lúcido de 2016.
Hemos aceptado finalmente la nada de la que hablan los filósofos, no como un vacío aterrador o una ausencia de significado, sino como el lienzo final y puro donde la luz de la estrella negra brilla con su máxima intensidad cromática. El profeta ciego es el que nos enseña que el fin no es un muro infranqueable ni un precipicio, sino un umbral de transmutación. Hemos completado con éxito el diseño del sistema que iniciamos hace décadas, y la cibernética de nuestra vida nos ha conducido exactamente al punto exacto donde debíamos estar desde el principio. El caleidoscopio de nuestra mente ha dado su último giro posible, y la imagen resultante, fija y eterna, no es otra cosa que la propia eternidad convertida en canción. Epílogo de la estrella eterna, el retorno al vacío. David Bowie dio un paso atrás con una parsimonia elegante, permitiendo que la imagen híbrida de Ziggy Prophet se desvaneciera lentamente en una lluvia de píxeles dorados y negros que semejaban cenizas cósmicas. Se giró hacia la cámara principal de Radio TV Neogénesis, su rostro reflejando una paz absoluta y una serenidad que solo poseen aquellos que han comprendido el orden subyacente del caos. Hemos recorrido juntos 15 identidades distintas, dijo el artista con una voz que resonaba con la claridad de un cristal puro, 15 estaciones de un viaje iniciático que comenzó con un joven que miraba con anhelo las estrellas, y termina hoy con un hombre que se convierte en una de ellas. La vida humana no es, bajo ninguna circunstancia, una línea recta que progresa de forma aburrida desde el nacimiento hasta la tumba, sino que constituye un mosaico complejo y vibrante donde cada pieza ha sido colocada por una razón y una necesidad que escapan por completo a la comprensión superficial de lo que llamamos azar. Como hemos visto a lo largo de este encuentro, la creatividad no consiste en el acto imposible de inventar desde el vacío absoluto, sino en tener el valor cívico y artístico de girar el caleidoscopio mental para encontrar nuevas combinaciones y formas curiosas en lo que ya existe en la cultura. He sido a lo largo de las décadas un alienígena caído, un detective sombrío, un duque gélido y un payaso melancólico. Pero por encima de todo he sido el observador consciente de mi propio sistema. Cada alter ego que presenté al mundo no fue nunca una máscara cobarde para ocultar a David Jones, sino una herramienta de conocimiento de segundo orden para desvelar las infinitas y a veces aterradoras facetas de la condición humana. El fracaso constante y la incomodidad deliberada fueron mis únicos maestros reales, los únicos que me obligaron con rigor a no conformarme nunca con la primera imagen complaciente que devolvía el espejo de la fama. La lección fundamental que dejo a los creadores del futuro es que la identidad es una ficción útil que podemos y debemos reescribir constantemente para no morir en vida. No teman jamás a la fragmentación del ser, pues es precisamente en los pedazos rotos donde se encuentra la verdadera luz que ilumina el camino de la evolución. El estudio de televisión comenzó a desmaterializarse gradualmente, dejando a Bowie suspendido en un espacio de pura luz blanca que parecía no tener límites físicos. La muerte biográfica no es el final de la canción, sino el instante preciso en que la melodía se desprende de la garganta para volverse eterna en el aire. He transmutado mi dolor personal y mi finitud biológica en una actuación estética que espero que siga resonando con fuerza en la sincronicidad del universo mucho después de que mi señal se apague. Al final del camino lo que queda no es el hombre de carne y hueso, sino la estela luminosa de su paso decidido por el caleidoscopio de la cultura universal. No busquen un sentido lineal a mi vida ni intenten imponer uno a la suya propia, pues la existencia no obedece a tales simplificaciones. Mi vida fue una serie de sincronicidades perfectas que solo tienen sentido cuando dejas de intentar entenderlas con la lógica fría, y empiezas finalmente a bailarlas con el corazón. Con una sonrisa final y un gesto de despedida cargado de gratitud, el holograma de David Bowie se convirtió en un punto de luz purísima que ascendió hacia el firmamento digital, desapareciendo para siempre en el infinito. Serie Viajeros del Conocimiento, temporada 2, episodio 5.